viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Bueno, aquí estamos con Luis Manuel San José Hernández, así es su nombre. Él es ingeniero agrónomo con una especialidad en enología, ingeniero técnico agrícola con especialidad también en agropecuarias. Pero lo interesante es que estamos comunicados con él desde Francia. Así es, Luis, ¿cómo te va? Sí, hola, buenas tardes para vosotros, buenas noches aquí en Francia. Así es, 22 horas por allí, ¿no? Bueno, bueno, vamos a aclararle a la audiencia que tu nacionalidad es español, de Valladolid, pero desde el 2016 me contabas que estás trabajando en Francia, así es. Eso es. Bueno, sí, contanos exactamente en qué bodega estás, qué es lo que estás haciendo ahí y con respecto a tu especialidad, qué suelos estás trabajando. Pues yo actualmente estoy en una bodega situada al sur de Francia, al sureste concretamente, al sur de Perpiñán, una bodega que se llama Château de Cornellà. Tenemos una gran cantidad de variedades diferentes. Trabajamos con Syrah, con Garnacha, Mourvèdre en tintos, en blancos tenemos Macabeo, Garnacha blanca, Garnacha gris, Moscatel de grano menudo, y muchas otras. Es una zona donde principalmente se caracteriza por su clima mediterráneo, está en el Mediterráneo, y se caracteriza sobre todo en estos últimos años por una pluviometría muy escasa. En el año 2003, es una zona donde normalmente llueve unos 400 milímetros, entre 400 y 500 milímetros al año. En el año 2003 la sequía fue muy marcada, no se llegaron casi ni a los 200 milímetros, y en este año 2024 llovió un poco más, pero llovió un poco a destiempo, podemos decir. Aquí la temporada de lluvias es en invierno, y el año pasado en invierno no llovió nada y empezó a llover casi ya en el verano, que es muy tarde ya para la viña. Alejandro te saluda. ¿Cómo estás? Lo que te quería consultar es, vos estás trabajando, en Château de Cornellà, y vos estás en varias denominaciones, ¿no? En varias apelaciones, ¿no? En Côte du Roussillon, Collioure, Muscat de Ribesalt y Ribesalt. ¿Qué particularidades tiene cada una de estas apelaciones en cuanto a las cepas? ¿En qué se diferencian unas de otras? Bueno, aquí el tema de las denominaciones de origen allí en Sudamérica no se conoce mucho, y luego aquí en Europa depende mucho de los países. Aquí en concreto en Francia las denominaciones de origen están solapadas unas sobre otras. O sea, que yo trabaje en varias denominaciones de origen no quiere decir que sean lugares diferentes. Simplemente por el tipo de elaboración puedes tener un vino en una apelación o en otra. Claro, cada apelación te limita mucho el tipo de mezcla que se hace en los vinos y el tipo de las variedades que tienes en viñedo. Por ejemplo, con Côte du Roussillon son vinos tintos, rosados o blancos, y las variedades son más o menos las que te he citado antes. En tintos pues es principalmente Syrah, Garnacha, Cariñena, Monastrell. Para tintos, para blancos, pues Garnacha blanca, Garnacha gris, Vermentino se usa también bastante actualmente, pues más aromático, y Macabeo son principalmente las variedades que se usan. Luego está en Muscat de Ribesalt, esos son vinos dulces, vinos dulces naturales que son muy típicos de esta región. Para ellos se usa Moscatel de grano pequeño o Moscatel de Alejandría.
Y luego lo que es Ribes también son vinos dulces, también típicos de la región, es el mismo tipo de elaboración que los vinos de Oporto, que son más conocidos, y para ellos se utiliza principalmente Garnacha y Cariñena, son las variedades que se utilizan principalmente. Bueno, recién nos contabas de la pluviometría tan variable y yo supongo que, bueno, ustedes como ingenieros agrónomos están medio presionados, ¿no?, con este cambio climático que se da no solamente en Europa, sino a nivel mundial, y es como que se torna ya impredecible totalmente. ¿Esto hace que viren a otro tipo de cepas, de las que podemos llamarlas más resistentes? Bueno, en realidad actualmente están saliendo nuevas variedades, pero en realidad la resistencia a sequía no existe como tal, porque se habla de cepas resistentes. Hay cepas actualmente que son resistentes a enfermedades, pero resistencia a sequía no hay. Lo que sí nos estamos dando en cuenta que las variedades que mejor se adaptan a condiciones extremas de sequía son las variedades autóctonas que ya estaban en la región. Pues en el caso donde yo estoy son variedades mediterráneas, como son la Garnacha, el Cariñena, el Monastrell. La Syrah le cuesta más adaptarse porque no es originaria de esta zona y sufre mucha mortalidad. Da muy buena calidad, pero a largo plazo no es un viñedo sostenible, un viñedo Syrah en esta zona, zonas como esta. Y actualmente es sobre todo eso, la gente se está orientando hacia variedades que son autóctonas de la región porque se ve que también sufren con una sequía tan extrema como las que hemos tenido los últimos años, pero se adaptan mejor y se consiguen rendimientos más estables y mejores equilibrios en los vinos. Bueno, y el tema, ¿cómo se adaptan las denominaciones, las apelaciones a esto? Porque las apelaciones tienen, viste sus... las cepas determinadas, las elaboraciones determinadas y todo, y las cosechas y todo en realidad. ¿Cómo se adapta todo? ¿Cómo se adaptan las apelaciones a estos cambios que trae el clima? Pues el problema que estamos viendo ahora es que en realidad las apelaciones van con retraso en este aspecto. O sea, yo desde que estoy aquí todavía no ha habido una adaptación de los reglamentos de las apelaciones a este cambio climático. Yo no lo conozco, por lo menos en las apelaciones que yo estoy trabajando. Es lo que más se reclama. Pues, realmente lo que habría que hacer, porque un reglamento de una apelación te limita, por ejemplo, la separación entre pies de viña en el viñedo, o el tipo de riego, las fechas a las que se puede empezar a regar o no regar. Eso todavía no ha habido adaptación. Principalmente a medio o largo plazo lo que tendría que empezar por adaptar ya inmediatamente son los marcos de plantación, es decir, la separación entre cepas, porque claro, si tú plantas un viñedo con cepas muy juntas, la competencia por el agua entre esos pies de viña es muy fuerte. Cuando hay una escasez muy grande de agua, no hay agua suficiente para esos pies de viña que están muy juntos y ahí se produce mortalidad. Es posible que la planta pueda sobrevivir con una competencia tan alta. Bueno, y es lo que estamos empezando a reclamar ahora. Lo que te quería consultar es porque nosotros aquí en Sudamérica sí tenemos permitido el riego, ¿no? El riego por goteo, bueno, distintos tipos de riego, y ustedes no. ¿Cómo ves ese tema con el tema de las sequías, no? Y si vos pensás que habría que tocar algo que por lo menos permitiera aunque sea un riego de emergencia. No sé cómo es la situación de las apelaciones donde vos trabajás, pero en general vos viste que allá el tema del riego está como prohibido, básicamente. No es tanto prohibido, sí está permitido el riego. Está permitido el riego, pero solo riego por goteo, no está permitido. Otro tipo de sistemas de riego no están permitidos, simplemente por tema de eficiencia y por tema de economía de agua. Está permitido, pero sigue estando bastante limitado. O sea, te dicen en qué fecha puedes empezar a regar y hasta qué fecha puedes seguir regando. Entonces hay años, como el año 2023, que fue muy complicado aquí, en el que empezaron a permitir el riego a partir del 15 de agosto. Aquí es muy tarde ya. Aquí se empieza a vendimiar, las variedades más tempranas se empiezan a vendimiar el 10 de agosto. Claro. Entonces permiten el riego justo cuando ya es demasiado tarde para regar, que ya está la uva para cosechar, y te permiten regar hasta un mes más tarde, hasta mediados de septiembre,
que ya en realidad no se puede hacer nada por el viñedo, o sea, ya se produce incluso mortalidad. Es lo que tendrían que evolucionar ahora mismo las operaciones de origen en ese aspecto. Bueno, Luis, vos sabés que en el programa anterior hablábamos con una ingeniera agrónoma, una colega tuya de acá de los Valles Calchaquíes, María Paz Gómez Rueda se llama ella, y nos ponía en conocimiento de muchos aspectos de la cual ella trabaja, que es la vitivinicultura regenerativa, ¿no? Esto basado que en un principio de un suelo saludable, un suelo vivo. Bueno, ella afirmaba que es la clave para producir uvas de alta calidad. ¿Cómo se está manejando, cómo es el manejo de los viñedos, teniendo en cuenta esta tendencia, ¿no?, con que hay también a nivel mundial de la vitivinicultura regenerativa? Bueno, actualmente es una tendencia que es casi, con el cambio climático que se sufre, sobre todo en zonas como las que estoy yo, es casi obligatorio devolver la vida al suelo. Bueno, primero, para aclarar un poco las cosas, lo que es un suelo desértico, es un suelo principalmente que no tiene materia orgánica, sobre todo, y eso es debido a que no hay actividad biológica, o sea, quiero decir, insectos, hongos, bacterias, que lo que hacen es degradar, por ejemplo, los restos de poda, las hojas, toda la materia orgánica que hay en la superficie, y lo convierte en materia orgánica para enriquecer el suelo, que es lo que forma lo que se llama complejo arcillo húmico, que permite principalmente retener la humedad en el suelo y poderla poner a disposición de las plantas, y también retener esos nutrientes. Entonces, un suelo desértico es un suelo que no tiene todo esto. Lo que se hace para devolver la vida a un suelo es principalmente intentar devolver esa materia orgánica, intentar subir la tasa de materia orgánica que hay en ese suelo. Eso sobre el papel es fácil de decir, pero es muy complicado de realizar, sobre todo cuando las condiciones climáticas no son favorables como las que hay aquí. La sequía es tan fuerte que lo que hay que tratar primero es de conseguir retener el poco agua que hay, mantenerla en el suelo y ponerla a disposición de las plantas. Para hacer esto, lo primero que se está intentando hacer aquí, o que estamos haciendo en realidad... Luis, te interrumpo un segundo. ¿Podés acercarte un poco más al micrófono? Te escuchamos cada vez más lejos. Sí, perdón. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora mejoró. Ahora mejor. Disculpa. Sí, lo que comentaba, lo que se está haciendo ahora mismo para devolver esa vida al suelo es limitar el laboreo tradicional, o sea, lo que es arar el suelo y mantener el viñedo libre de hierbas, o mal llamadas malas hierbas. Eso es lo que se hace. Lo que hacemos es reducirlo, porque al remover tanto el suelo, lo que se hace es perder materia orgánica, matar la actividad biológica que hay, se pierde humedad y se desequilibra completamente el suelo. Además de limitar el laboreo, estamos usando también cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales pueden ser, al principio hay que sembrar, o sea, se siembra la variedad que se quiera en función del tipo de suelo. Por ejemplo, si hay suelos muy compactos, se siembran, por ejemplo, mostaza, que tiene una raíz muy profunda, que lo que hace es romper el suelo, y con eso evitamos laboreo y devolvemos vida al suelo, y también permitimos que se retenga esa humedad, porque hay evapotranspiración de esta cubierta. Se pueden usar también cereales o leguminosas para enriquecer el suelo. Bueno, y en función del tipo de suelo se pueden usar unas u otras. A medio o largo plazo, lo que se hace ya es, una vez que ya se ha establecido más o menos la cubierta vegetal, se mantiene ya ella misma, no hace falta seguir sembrando, es simplemente como cortar el pasto y mantenerla así. Esto también sobre el papel es muy sencillo, pero el problema, cuando hay falta de humedad, no se puede mantener esta cubierta vegetal todo el año, porque también tiene una cierta competencia sobre el viñedo. Entonces, cuando llega el verano, al final de la primavera, si no hay lluvia, es obligatorio destruir esta cubierta vegetal, porque si no la competencia es tal por el agua que el viñedo sufre más que los beneficios que le pueden dar. Bueno, vos nombraste lo de la mostaza, los cereales y las leguminosas. ¿Cuáles son los beneficios
de tener plantadas ese tipo de plantas cerca de los viñedos? Esto se planta en realidad entre las líneas de viña, sí. O sea, en el medio. Con la mostaza, por ejemplo, puesto por ejemplo la mostaza es una planta que tiene una raíz que se llama pivotante, que crece en vertical hacia el fondo, que es bastante profunda, y lo que hace es romper cuando hay suelos muy compactos o muy pesados que no permiten el desarrollo de las raíces de la vid. Entonces esto rompe el suelo naturalmente, o sea, ya crece, y al secarse deja los huecos que ocupaba la raíz y permite airear la tierra y permite que la vid se pueda desarrollar correctamente. Los cereales principalmente se ponen para crear competencia a otras hierbas que crecen naturalmente en el viñedo, que no son beneficiosas para el viñedo. Lo que hacen es ocupar el terreno y mantener ese monocultivo de cereales sobre las líneas del viñedo. Y las leguminosas principalmente lo que hacen es fijar el nitrógeno que hay en la atmósfera, lo fijan en el suelo, enriqueciendo el suelo con nitrógeno principalmente. También esto depende mucho del tipo de suelo que haya. Si es un suelo que es pobre en nitrógeno es muy interesante. Si el suelo tiene demasiada materia orgánica o demasiado nitrógeno, no conviene usar leguminosas, porque puede haber un exceso de nitrógeno que tampoco es bueno para la vida. Entonces hay que intentar adaptar. También se pueden usar mezclas de varios tipos, no hace falta que sea solo uno. Eso hay que ir ajustando, pero vamos, es un poco ensayo-error. Claro. Se pone una cosa, se ve cómo actúa y vamos un poco, no es algo que sea excesivamente novedoso, pero es algo que no se usaba de forma masiva. Entonces hay que irse adaptando un poco a su uso. Recién nombrabas el nitrógeno. ¿Cuáles son los suelos que tienen como una alta cantidad de nitrógeno y cuáles son los suelos que tienen como bajo nitrógeno? Son bajos en nitrógeno, por decirlo. Los suelos ricos en nitrógeno normalmente son suelos que tienen bastante materia orgánica. Son suelos que no se suelen usar mucho para el cultivo de vid. Serían suelos sobre todo como para pastizales o para cultivos más exigentes como la papa, por ejemplo. Ese tipo de suelos son suelos muy ricos en nitrógeno, que no son los mejores para la vid. Bueno, entre tus trabajos veíamos que orientaste, incluso obtuviste un premio otorgado por la Cátedra de Energías Renovables de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid. Estás como bastante enfocado a la eficiencia energética. Contanos cómo se traduce esto en los viñedos actualmente en los que estás trabajando en Francia. Sí, es un tema que siempre me ha interesado mucho, el tema de eficiencia energética. Incluso antes de dedicarme al tema de viticultura y enología, me interesé antes al tema de eficiencia energética, energías renovables y todo eso. Actualmente temas novedosos en viñedo se está empezando a utilizar, sobre todo en zonas como las que estoy yo, del Mediterráneo, que tienen mucha radiación solar, hay muchos días de sol, muchas horas de sol. Hay bodegas que están plantando viñedos bajo paneles solares. Esto permite, porque claro, aquí hay tanta cantidad de sol y tantas horas de luz que llega a ser perjudicial para el viñedo. Produce quemaduras, produce grados muy altos, las acideces bajan mucho. Entonces la idea de plantar el viñedo bajo los paneles solares es limitar esas horas de sol para equilibrar esa acidez y ese grado alcohólico, sombreando un poco os podéis imaginar más o menos, pues son los paneles solares y debajo el viñedo. Entonces al viñedo no le llega tanta radiación solar que como si estuviera plantado sin los paneles solares, y produce vinos más equilibrados. O sea, es una tendencia que se está empezando a usar aquí y yo creo que tiene bastante futuro. Bueno, vos trabajaste vos venís de Valladolid, que uno dice Valladolid y pensás en Ribera del Duero, ¿no? Pero creo que... Efectivamente. Bueno, y vos trabajaste en Ribera del Duero, trabajaste en Toro, ¿no? Y en Rueda, trabajé ¿no? un poco en Ribera del Duero, sí, no mucho tiempo. Sí, pero más en Toro y Rueda. Principalmente en Toro, eso, el Toro y Rueda. Rueda principalmente es donde más tiempo estuve. Sí, bueno, sobre todo vinos blancos. Contanos, ¿cómo ves a Rueda? En el sentido que Rueda es una denominación que está creciendo mucho en España, ¿no? Sí.
¿cómo ves este crecimiento de Rueda y qué nos podés contar de esa denominación de origen que particularmente a mí me gusta mucho, pero no sé si nuestros oyentes conocen tanto de la misma? Sí, Rueda es una zona bastante histórica en España, principalmente de vinos blancos, y su variedad emblemática es la variedad Verdejo, que es originaria de esa zona. Es una variedad es una zona que ha crecido mucho desde hace por lo menos más de 20 años, lleva con un crecimiento casi exponencial. En los últimos años se han visto obligados a limitar las plantaciones porque es un tipo de vino que tiene tanto éxito que se estaba empezando a desequilibrar un poco la zona y la producción, sobre todo la oferta y demanda, y han tenido que limitar un poco para no perder en calidad. El problema de todo esto, yo trabajé en una bodega que está en la zona de la denominación de origen Rueda, pero está un poco apartada hacia el sur, más hacia Segovia, que es más llegando hacia Madrid. O sea, es la zona más sur, y es la zona donde se dice que se originó la variedad Verdejo. Es una zona que todavía conserva mucho viñedo muy antiguo prefiloxérico, o sea, viñas plantadas en pie franco, no sufrieron la filoxera porque es una zona que tiene suelos muy arenosos y tiene unas temperaturas bastante extremas. Por la noche la temperatura puede bajar en verano a 10 grados y por el día sube a 35. Es una zona que está a 1200, 1300 metros de altitud, y con esas condiciones extremas la filoxera no puede desarrollarse. Todo ese tipo de viñedo, con el desarrollo exponencial que ha tenido Rueda, mucho viñedo de ese tipo se ha perdido. Claro. Es un viñedo que es poco rentable en cuanto a producción. Produce mucho menos cantidad de uva que un viñedo más reciente y regado. Son viñedos que están plantados en vaso, que no es un sistema que se usa mucho en Sudamérica. No está empalizado, están plantados, se llama vasos, son como arbolitos pequeños. Que están en el campo, o sea, pueden ser más altos o menos altos, pues son como arbolitos. Es la forma tradicional de plantar el viñedo en España principalmente, porque en toda Europa se planta. Ahora en Rueda creo que hubo un cambio porque se agregaron variedades principales y variedades secundarias, ¿no? Sí. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con una necesidad de mayor producción? Efectivamente, o sea, simplemente fue eso, y luego se añadieron, las variedades. La variedad principal siempre ha sido la Verdejo. Se añadió como variedad principal también el Sauvignon Blanc, en una época en la que se buscaban vinos más aromáticos, porque la aromática del Sauvignon Blanc y del Verdejo son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Y luego se añadieron variedades accesorias que simplemente son variedades que producen más cantidad, pero cualitativamente son muy neutras, como la Viura, la Palomino y el Macabeo, que son variedades bastante neutras y que producen vinos simplemente producen mucha cantidad, pero la calidad no es mala tampoco, pero no es aromática como el Verdejo. Luis, hace un tiempo hablábamos con tu esposa, con Vero Chávez Parra, quien es también enóloga de allí, y nos contaba que estaba haciendo trabajos en viñedos en ese momento, porque no es demasiado fácil encontrar personal capacitado para la poda o para las actividades que hay que hacer, ¿no? en viñedo. Sin duda es un problema. Yo creo que no solamente de ustedes, sino acá también nos pasa algo parecido. Además de este tipo de problemas con la falta de capacitación de la gente, ¿ustedes qué otras cosas tienen que enfrentar habitualmente? Bueno, sobre todo sí, es eso, encontrar gente capacitada para trabajar en el campo, incluso más en Francia que en España. En España todavía se encuentra mano de obra, aunque sí que hay una tendencia en la que la gente no quiere ir a trabajar al campo, y la gente que quiere ir a trabajar no está suficientemente formada para hacer un trabajo de calidad. Aquí en Francia es todavía más acusado eso, o sea, no hay gente formada para trabajar en campo, incluso no hay mucha gente, enólogos formados, tampoco hay muchos para trabajar en bodega, y técnicos de viñedo tampoco hay muchos. Hay mucha demanda porque en Francia hay mucho viñedo y no se consigue. Luego, aparte de ese tipo de problemática, puede ser también la problemática de la administración. Hay mucha, sobre todo en Francia, incluso más que en España, hay mucha burocracia
en el tema de bodegas y viñedos. Ahí, yo personalmente paso la mayor parte de mi tiempo haciendo papeleo, principalmente, más que en el viñedo, que es algo que no me gustaría más estar en el terreno, pero paso mucho tiempo haciendo papeleo. Y bueno, otra cosa que uno lee, ¿no?, desde aquí, de Francia sobre todo, es el tema de del exceso de vino, o cómo decirlo, como que hay como que un exceso, más que un exceso de producción, digamos, es un exceso de producción de cierto tipo de vino, como que Francia está tratando de volcarse a casi exclusivamente una gama alta, como que, digamos, hay un exceso de producción de vinos de las otras gamas, ¿no?, de las gamas medias y bajas, que no sería el éxito del producto francés, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, la verdad, bueno, aquí en Francia pasa en casi todos los países productores de vino de Europa, hay un exceso de producción de vinos, está claro. El consumo de vino y de bebidas alcohólicas está en descenso desde hace bastantes años, y la producción que hay es más que sobrada para producir. Todos los años, aquí en Francia, incluso con el COVID fue más acusado todavía, se daban ayudas para mandar vinos a destilación, para producir alcoholes, en el caso del COVID fue para producir más gel hidroalcohólico, se dieron ayudas para mandar mucho vino a destilación. Muchas bodegas que producen vinos que no son de excesiva calidad tienen problemas para sacarlos, y hay bodegas que están llenas. Llega el momento de la vendimia y tienen que casi regalar el vino porque no tienen sitio para meter la añada nueva. La tendencia es esta. Aquí en la zona donde estoy yo, sí, se va a arrancar mucho viñedo. Ahora están dando ayudas para arrancar viñedo porque, bueno, sobre todo por los temas de sequía. Los viñedos hay muchos viñedos que no son productivos, viñedos que no se pueden regar o que están en zonas un poco elevadas, donde no llueve, no son rentables, incluso se están muriendo. Hay viñedos que ya hay mortalidad, vas al viñedo y da pena verlo, no tiene hojas, están muertos. Y hay mucha gente mayor que trabaja en el viñedo, que se plantean dejarlo, entonces es el momento ideal. Tienen una ayuda para arrancar el viñedo, recuperan esa ayuda, se jubilan y dejan de trabajar el viñedo. Se va a arrancar mucho viñedo, y eso, claro, es una política que se usa, pues es para reducir la cantidad de vino. Es el momento ideal, se dan todos los factores para limitar esa producción. Y con el tema vos hablaste mucho de burocracia, ¿no? También leímos en algún momento en el programa una nota muy interesante de Decanter, que era sobre era un caso ejemplo, ¿no?, de una mujer que decidió vender como Vin du Pays o vino del país, digamos, sí, como Vin de France, porque era muy complicada la burocracia de la denominación, como que, por ejemplo, se demoraban mucho en ir no sé cómo digamos, no sé si me entendés, digamos, como en regularlo todo. Sí, te entiendo más o menos. ¿Cómo está ese tema? ¿Hay un movimiento hacia tratar de vender por fuera de las apelaciones, o la gente de alguna manera, como sea, trata de vender dentro de las apelaciones? Sí que hay esa tendencia. Bueno, hay las dos tendencias. Todavía sigue habiendo las bodegas donde yo estoy, es así. Yo no hago lo que se llama Vin du Pays aquí o en Francia, que sería podemos decir, como el escalón más bajo, donde hay menos control. Nosotros no hacemos, nosotros es una bodega tradicional. La bodega donde yo estoy está desde 1485. Entonces tiene ya un nombre, y claro, tiene un nombre hecho a base de hacer vinos de apelación. Pero la tendencia es la contraria. Hay muchas bodegas más punteras que hacen vino de calidad y se están saliendo de las apelaciones y están sacando vinos de gama alta vendidos muy caros, como Vin de France, como la gama más baja, como el escalón más bajo dentro de las apelaciones. Y yo creo que la tendencia va a ir hacia eso. Poco a poco las apelaciones están perdiendo mucho potencial, por la limitación que hay. Les cuesta mucho, como decía antes, por el tema del cambio climático. Tienen una inercia muy grande para adaptarse a estos cambios, y
y al final llega a ser contraproducente. Lo que fue algo que se formó como para producir vinos de más calidad a base de controlar las mezclas, las variedades y todo eso, ahora mismo es casi contraproductivo porque no permite al productor de vino adaptarse a la calidad de vino que él tiene en cuanto a mezclas, variedades y adaptarse al cambio climático, por tanto. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿cómo vos ves o qué críticas o qué sugerencias como experimentado ingeniero agrónomo y que podés ver también el trabajo que hacemos acá en Argentina, no solamente con los vinos, sino que ahora hay una simbiosis, ¿no?, entre el enólogo y el ingeniero agrónomo que está ahí interviniendo desde el comienzo, desde donde nace el vino en la planta? Y acá en Argentina la verdad que hay una tendencia muy marcada en hacer un trabajo muy meticuloso, con vinos de autor, agricultura de precisión. Sí, agricultura de precisión, bueno, todas estas cosas que ha revolucionado últimamente. Supongo que vos estarás al tanto, a lo mejor por Vero, que es argentina, o bueno, si te interesa más o menos lo que hacemos acá. ¿Vos cómo ves la vitivinicultura de Argentina? ¿Qué sugerencias o críticas le harías? Y ¿cómo ves en general el futuro de la vitivinicultura? Bueno, en Argentina me sorprendió, la primera vez que yo fui a Argentina fue en 2014, que es cuando me casé con Vero. Estuvimos un tiempo en Mendoza también y me sorprendió mucho la calidad de vinos que había allí, la manera de trabajar el viñedo. Me pareció muy interesante. Y luego volví el año pasado, volvimos a Mendoza, estuvimos también por allí, visité algunas bodegas y vi un cambio brutal de tendencia. Bueno, se ha orientado todo hacia el enoturismo en Mendoza, sí, que puede ser entendible, pero ha sido un poco para mí en detrimento de la calidad. Antes podías ir a Mendoza, probabas cualquier Malbec que había allí, era muy caritativo, era muy sedoso, las características típicas del Malbec argentino. Ahora hay que casi que buscarlo. Uh-huh. Venden Malbec como si fuera simplemente con el nombre Malbec, lo pruebas y dices, no, este no es el Malbec que yo conocía de Mendoza. Y luego me gustó mucho la zona de visité Cafayate hace 2 años, estuvimos por allí unos días también, me sorprendió muchísimo, me encantó sobre todo la manera de trabajar. Dio la casualidad que en el vuelo de Buenos Aires a Tucumán conocimos a un enólogo francés que tenía una pequeña bodega en Cafayate. Nos invitó a visitarla, nos estuvo explicando más o menos cómo trabaja. Estaba justo la salida de la vendimia, estuvimos probando sus vinos y claro, me sorprendió mucho porque vi sus viñedos y dije, pero ¿y aquí tratamientos? ¿Cómo gestionar los tratamientos? Porque tú estás en Francia, me dices, no, aquí es que no hay tratamientos, aquí en Cafayate no se trata. Simplemente se poda, se abona cuando es necesario y poco más. Uh-huh. Es el sueño de todo ingeniero agrónomo. Claro, sí. Digamos como una salud fitosanitaria, ¿no? Claro, es un clima que permite a la viña subsistir sin otros aportes. Uh-huh. El enólogo francés, estábamos pensando con Carolina, no es Thibaut. Se llama Jérôme Cremona, me parece. Mira. Cremona, se llama, sí. Es una bodega muy pequeñita de Cafayate. Mira. No, nos despertaste la curiosidad ahora. Bueno, con el tema, ¿vos crees que lo que está pasando en Mendoza es un poco lo que le pasa quizás a Rioja? Que hay una proliferación de bodegas y de vinos y de un montón de cosas que ya es como decir, bueno, a ver, frenemos un poco, y que en esta proliferación es como que, no sé si decir que se pierde calidad, pero bueno, un poco abrumás al consumidor, ¿no? Entre tantas cosas para elegir. Sí, efectivamente, para mí es un poco eso. Claro, el vino de Mendoza ha tenido un boom impresionante porque era un vino muy caritativo y han venido muchas bodegas a instalarse allí para aprovechar ese boom, esa rentabilidad económica. Para mí es 100% eso. Hay bodegas clásicas que siguen haciendo sus vinos de calidad, pero muchas bodegas nuevas se han instalado simplemente para explotar el enoturismo y sacar rentabilidad haciendo unos vinos medianos. Ok. Tampoco es eso, pero unos vinos muy estándar. Bueno, nos tenés que contar, porque no podemos dejar, estamos hablando con vos, que nos cuentes los vinos que vos hacés en la
tu bodega, en la bodega donde vos trabajás, ¿no? ¿Cuáles son los vinos emblemáticos que ustedes tienen? Contanos un poco de eso, de la producción, de los vinos que hacés, de las variedades, de las elaboraciones. Bueno, en cuanto a vinos, es una manera de trabajar bastante complicada y muy diferente a España. En España las denominaciones de origen se concentran en un tipo de vino, podemos decir, esas ruedas son vinos blancos principalmente, Ribera del Duero son vinos tintos y vinos de crianza, La Rioja también son principalmente vinos tintos. Aquí no, aquí en Francia una apelación, por ejemplo, la Côte du Roussillon donde yo trabajo, se hacen vinos tintos, vinos rosados, vinos blancos. Se hacen tanta cantidad de unos como de otros. No es una apelación que digamos está especializada en una cosa. Nosotros tenemos 17 variedades distintas de uva. No es una bodega grande para nada. O sea, son 75 hectáreas de viñedo y producimos unas 700.000 botellas al año. Pero de esas 75 hectáreas tenemos 17 variedades diferentes. Y de esas 600.000 botellas, 700.000 botellas, tenemos 24 vinos diferentes. Ajá. Para que veas un poco la... Claro, sí. Claro, esa variedad de uva nos permite hacer mezclas muy diferentes y crianzas muy diferentes, lo que nos permite hacer luego vinos muy diferentes con todos esos elementos. Tenemos vinos emblemáticos, tenemos las gamas más altas, son vinos con crianza en barrica, con 18 meses de crianza en barrica, principalmente en dominante de Syrah, porque es un poco la insignia de la bodega. Los tintos están marcados por la variedad Syrah, con aporte también de garnacha y de monastrell o mourvèdre, que se llama, es una variedad mediterránea. La apelación, la denominación de origen Côte du Roussillon no te permite hacer vinos monovarietales, te obliga, lo que comentaba antes, son los reglamentos de la denominación de origen limitan mucho. En los tintos te obligan a usar por lo menos 3 variedades y de las 3 variedades, 2 tienen que ser variedades principales y de esas 2, una tiene que estar por lo menos al 50% en la mezcla, para que veas la limitación que impone la denominación de origen. Esto, pues lo que yo comentaba, te dificulta mucho adaptarte al cambio climático, porque lo que yo te decía, la Syrah es una variedad que no se está adaptando bien a este cambio climático, sobre todo en esta zona, y nos obligan a incluirla en la mezcla casi al 50%. Entonces, para mí va en detrimento de la calidad. Puede haber años en que se pueda poner al 50% respetando la calidad y años en los que no. La denominación de origen te obliga a ello. Bueno, luego me estoy desviando un poco. En blancos hacemos principalmente blancos con crianza en barrica una parte, a base de macabeo, garnacha gris, garnacha blanca y vermentino, que es la única variedad que permite la apelación, que es un poco más aromática, porque garnacha blanca, garnacha gris y macabeo no son variedades muy aromáticas, son variedades autóctonas del Mediterráneo, son variedades mediterráneas, pero que no tienen una expresión aromática muy fuerte. Y la tendencia ahora de los vinos blancos es de producir vinos más aromáticos, porque demanda el mercado. Y bueno, en cuanto a rosados, se usa principalmente la variedad garnacha. Aquí los rosados son rosados muy pálidos, casi es el mismo estilo que los rosados de Provence, de la Provenza. Son rosados muy pálidos y aromáticos, bueno, son aromas un poco discretos, podemos decir, no son muy expresivos. Bueno, Luis, bastante completo todo lo que nos estás contando, y te formulo la última pregunta, así te dejamos ir a dormir, porque ya es tarde. Tal cual. Bueno, yo me voy a referir a la denominación de origen Toro. Y bueno, sabemos que ofrecen vinos muy contundentes, muy directos, muy intensos, pero como ingeniero quiero que nos cuentes bien esta zona que está marcada por el río Duero, que nos cuentes bien lo que es los viñedos de Toro y cómo es que estas tierras dan estos vinos, ¿no?, tan contundentes. Bueno, Toro es una región, como decías, es una región que está bañada por el río Duero. Al final, las denominaciones de origen que están en la región de Castilla y León, que es la región de la capital de Valladolid, están todas marcadas por el río Duero, por el Valle del Duero. Está la parte de arriba empieza la Ribera del Duero,
vas continuando al sur del Duero, está la denominación de origen Rueda, continúas y está la denominación de origen Toro. Luego, después de la denominación de origen Toro, está la denominación Arribes del Duero, que ya está más cerca de Portugal, y luego ya entramos en Portugal con la denominación de origen Douro y todo eso. La denominación de origen Toro es una región en la que llueve muy poco también, es parecida a la región del Mediterráneo, son más o menos unos 400 milímetros al año, con una amplitud térmica enorme de la noche al día, sobre todo en verano. Pues por la noche puede bajar a 10-12 grados, por el día puede subir a 35-40 grados fácilmente en verano, lo que da esa concentración a los vinos. También en cuanto a sanidad del viñedo y climáticamente es una zona que es muy seca, el aire es muy seco, lo que permite también limitar mucho los tratamientos. No se efectúan casi tratamientos en la denominación de origen Toro, salvo años excepcionales en verano, pero no es muy común. Entonces son vinos bastante naturales dentro de lo que es, y vinos con mucha concentración, como decías, mucho cuerpo de grado bastante alto. O sea, naturalmente pueden llegar fácilmente a los 15 grados y medio de alcohol, y vinos con mucha concentración. La variedad emblemática de la zona es lo que se llama en Toro tinta de toro, que es como una especie de variación de la tempranillo. Sí. A la gente de Toro no le puedes decir eso porque se ofenden si le dices que la tinta de toro es tempranillo, pero bueno, es tempranillo, simplemente ha tenido una pequeña variación, una pequeña mutación, pero bueno, calitativamente es tempranillo prácticamente. Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68 o al 3874 57 02 69. The Linen Factory. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.